Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por la espera. Nuestro segundo invitado se trata del analista agropecuario, económico y político, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Estimado Orlando, muy buenos días a todos quienes nos siguen. Aquí un poco complicado con la salud, pero ya con lluvias que es bueno. Así es. Espero que se alivie pronto y que nos podamos mantener siempre en contacto. ¿Cómo termina el año, económicamente hablando, para usted, don Rodrigo? ¿Cómo lo analiza después del impuesto al valor, al IVA, que fue incrementado en abril, si mal no recuerdo, después de otras leyes impositivas que se han dado también para el sector empresarial, la eliminación del subsidio a los combustibles, temas por los cuales siempre había habido la amenaza de la CONAIE de levantarse en revolución frente a aquel que lo haga? Sin embargo, se están aplicando y ya el presidente dijo que para el próximo año el IVA también iba a mantenerse en el 15%. A ver, creo que con respecto al tema subsidio a combustibles, sería incoherente de mi parte decir que estoy en desacuerdo. Eso es algo que tenía que darse y se está dando. Se eliminó, se redujo el subsidio a combustibles a gasolina, no se ha topado diésel, no se ha topado gas licuado. Ok, gas licuado de petróleo, dejémoslo a un lado, pero diésel todavía es uno de los principales subsidios, al igual que gasolina se minoró un poco. El tema del IVA se lo planteó para un combate a la delincuencia organizada, pero los recursos más bien fueron a las cuentas del Tesoro y ahí se distribuye de otra forma. Creo que todavía tenemos mucho que hacer en términos de delincuencia. Si bien vemos una reducción de muertes violentas, vemos un incremento en secuestros y extorsiones. Vemos cantones que ha bajado, vemos cantones que ha subido. Creo que todavía hay mucho trabajo que hacer a ese respecto. En el tema económico, lamentablemente, antes de hablar de los apagones, ya veíamos una contracción económica en el segundo trimestre y el tercer trimestre ya fue mucho más complicado y el cuarto ni se diga. Entonces todavía estamos esperando a ver qué nos dicen las cifras económicas. Porque aquí yo sí llamo la atención. La ley tributaria que se aprobó en abril, o que se puso en vigencia en abril, sí tuvo cuestionamientos jurídicos porque el incremento del IVA fue negado por la Asamblea. Y a pesar de que fue negado por la Asamblea, el presidente decidió inobservar, si cabe el término, y ponerlo en vigencia. Y además se pusieron en vigencia otros impuestos que no habían sido enviados en la ley económica urgente. Este tipo de cosas, al igual de lo que pasa con la ley antipillos, ¿ya? No es un tema de quién tenga la razón o quién no la tenga. El conflicto que se genera entre quién tiene y quién no tiene, lo que estamos viendo ahorita con la ley antipillos, nos, nos genera incertidumbre. Y uno de los temas que el país más reclama, no de ahora, de hace muchos años, es certezas jurídicas, seguridad jurídica. Ajá. Y eso es algo que no debería ser negociable. Pero aquí todavía seguimos en esas negociaciones, digámoslo así. Bien. El déficit presupuestario con que asumió el poder el actual mandatario era enorme. La deuda, más de 4.000 millones con gobiernos locales y también con proveedores. Se habían cerrado prácticamente las puertas de la banca internacional para tener algún crédito. Se afianzó el tema a través del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Pero desde la Asamblea surge luego y últimamente la decisión de que debe eliminarse aquel acuerdo con el FMI, que también lo sostiene de alguna forma la vicepresidenta de la República, porque es lesivo a los intereses del Ecuador. No, esos ya son los caprichos politiqueros, Ajá. ¿ya? El acuerdo con el FMI es, en términos criollos, tú estás ahorita con un crédito con el Chulco, ¿ya? Sales del Chulco y te vas a la banca formal, a la banca privada.
o a la banca pública, juegan las mismas reglas al final del día. Pero lo que estábamos con los créditos chinos es algo que ya se viene haciendo desde hace 2 gobiernos atrás. Es bajar una deuda cara para reemplazarla con una deuda más barata. El tema del FMI es el último recurso que los países buscan. Y es lógico que hayamos podido pagar deudas. Tuvimos una reforma tributaria muy fuerte y además de esa reforma tributaria, la obra pública como tal ha estado muy, muy reducida. Entonces, el gasto de obra pública no se ha dado, o inversión por obra pública. Entonces, de ahí se ha podido cubrir cuentas pendientes, que era lo necesario. Come con reserva monetaria, ¿verdad? Tampoco el país come con disminución de la desconfianza de los acreedores internacionales respecto al Ecuador. Pero el uno ha bajado, la desconfianza ha bajado respecto al Ecuador y la reserva monetaria ha crecido en más de 8.000 millones de dólares. ¿Cómo debemos interpretar aquello, don Rodrigo? Creo que todavía habrá que ver qué se nos viene el próximo año, porque muchos analistas lo están viendo, y yo también lo veo con muchísima preocupación, que es una posible nueva reforma tributaria, cuando lo que nosotros necesitamos hacer es bajar el gasto corriente del Estado, porque la eficiencia pública es fundamental. Entonces no podemos seguir sosteniendo el aparato burocrático, sosteniendo las cuentas públicas solamente a través de seguirle sacando el billete a los ciudadanos. Ese es un tema que hay que ir debatiéndolo en el tiempo, que es algo que se ha venido cuestionando y hablando desde hace rato. Ahorita el sector productivo sale con un año complicado, sale con un año con unos costos y gastos que no estaban previstos, que son todos los de generación eléctrica, y hablo de las grandes empresas, como hablo de la tienda de la esquina o el bazar que tuvo que comprar un generador y le está poniendo 5, 8, 10, 15 dólares de combustible diarios. Entonces todavía creo que estamos en un proceso. Los años políticos lamentablemente son años de incertidumbre, así que esos también vamos a ver cómo se van consolidando las cosas. Y evidentemente tú has mencionado el tema de la vicepresidencia. Ese es un aspecto que deberían haberlo resuelto hace rato ya, el binomio, porque ellos voluntariamente fueron al Consejo Nacional Electoral a decir: somos binomio y vamos de la mano en una lid electoral. Y eso sí es un tema que ha generado mucha controversia. Lo de las declaraciones de la señora Abbas son de pánico, pero eso no hace que deje de ser la vicepresidenta. De pánico. Ese es un tema muy complicado. Ajá. De pánico. No le bajo el volumen en un segundo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, de alguna forma se podrá resarcir toda la pérdida que el sector empresarial, los sectores populares han tenido con esto de los apagones, don Rodrigo, teniendo en cuenta lo que usted bien puntualiza, una disminución del aparato burocrático para esos recursos, meterlos sin duda a la generación de obras importantes que requiere el país, como las propias hidroeléctricas o térmicas, a efecto de evitar a futuro los apagones. Generación eléctrica, de la forma que sea. Si quiere generar electricidad a través de la energía de las olas, bienvenido sea. Ya algo se ha mejorado. La primera ley cero apagones permitió hacer hasta 10 megas, pero la tramitología es imposible. La segunda ley ya permite hacer 100 megas. Y precisamente ayer en un foro le escuchaba a la ministra decir que no es posible la cantidad de trámites que hay que hacer para poder sostener algo. Medidores de doble vía para energía solar. ¿Cuánto puede tomar un trámite de eso? 15 días. Solicitar el medidor, que vayan a la empresa. Más o menos lo que te toma ir a solicitar un medidor nuevo. Sin embargo, hay gente que lleva ya 6, 7 meses
esperando el medidor de doble vía. ¿Para qué? Don Rodrigo, Todavía más, para ahorrarle al país energía, porque es inversión privada. pero igual se están robando energía, pues las pérdidas negras son altísimas en este país. Y lo que usted Ahí es un tema de puntualiza, responsabilidad estatal. claro, y lo que usted puntualiza es real, esto de la burocracia. Miren que cuando se firma el contrato entre Proyen y el gobierno nacional, el 2 de agosto de este año, SELEC se demora más de 30 días en notarizar ese contrato para que la empresa norteamericana la presente ante las autoridades de su país y puedan salir los generadores de allá al Ecuador. Tanto es el trámite burocrático que hay un gerente de Termo Pichincha apellido Orozco que tiene detenidos 20 generadores térmicos en Estados Unidos porque sencillamente no le da la gana de enviar a los técnicos a inspeccionarlos en sitio y traerlos al país. Y tienen engañada a la ministra que dice, no, está incumpliendo Proyen, cuando hay empresas como ATM y hay otra empresa que supuestamente están trayendo del Líbano, donde hay guerra, generadores eléctricos. Y allí no pasa absolutamente nada por parte ni del gobierno ni de la ministra, y tampoco de la prensa, que solamente le ha dedicado el tema a Proyen. Cuando Proyen está cumpliendo. Ratificas lo que se viene sosteniendo. Más privado, menos Estado. Ajá. Necesitamos permitir que el privado genere, que el privado intervenga en la economía. Concesiones viales, riego parcelario. O sea, si es que hay cosas que el Estado es ineficiente, que son muchas, muchísimas, pues delegue al sector privado para que las haga. Porque esos trancones de 20 días por aquí, de 30 días por acá, de 15 días por acá, que no le paso el papel firmado, que me demoro otros meses más, uy, cambio de ministro, eso está matando al país. Y no es un tema de este gobierno, del de ayer, del de anteayer o del de mañana. Es un tema de eficiencia en el sector público. Y esa eficiencia del sector público se da cuando la gente tiene que cumplir objetivos. No puede ser posible que uno tenga el puesto y uno llega y es como que ya se le arregló la vida por los próximos 1 o 2 generaciones, por poco. Había un contrato laboral de la empresa eléctrica Quito que los cargos eran hereditarios. Así de absurdo es esto. ¿Y cómo ve usted la promulgación de la ley antipillos por parte del gobierno? Hay quienes piensan que se está yendo contra la Constitución, no obstante que la Corte Constitucional tiene ya resoluciones al respecto favorables. Creo que ha generado mucho ruido. Ese ruido genera incertidumbre y creo que una ley antipillos debe orientarse a buscar eficiencias, buscar el origen de los fondos, más allá de generar más impuestos a los ciudadanos. Yo no soy muy amigo de crear más impuestos y la ley en su nombre mismo habla de eficiencia recaudatoria. Por ende, el antipillos es el apodo, pero la ley se llama de eficiencia recaudatoria o algo por el estilo. Entonces, no, a mí no me preocupa si el pillo anda en un Mercedes o para quienes se acuerden, de un Andino. Aquí lo preocupante es de dónde salieron los recursos y por qué el pillo sigue suelto. No importa si anda en Mercedes o en Andino, como dije. Para concluir, don Rodrigo, el feriado de inicios de año, el presidente lo ha extendido el día jueves y viernes y se nos empata ahí casi con una semana. ¿Es favorable, sobre todo para el sector turístico que está alicaído después de la pandemia? Es favorable para el sector turístico. Es un tema complejo para el resto de sectores económicos que también necesitan trabajar y necesitan producir. Entonces, una de cal y una de arena. O sea, aquí sí vamos a necesitar ver cómo mejorar producción. Y por el tema de los apagones, indirectamente, creo que ya vamos como 8 o 10 días de feriados. Porque en abril fueron 2. Luego, por octubre, tuvimos, me parece, 1 o 2 más. Los del feriado, no sé si sea por sector turístico o por apagones. Si bien ya se decretan 0 apagones a partir del 20 de diciembre,
También estábamos viendo los datos de Masar el día de ayer, y Masar el mínimo de operación es 115. El crítico es 2110 y estábamos en 2114, o sea, todavía estamos en un rango de rojo. Creo que todavía las lluvias, qué bueno que hayan llegado, qué bueno que hayan llegado para el campo también, pero todavía recuperar las reservas en las hidroeléctricas tomará tiempo, y más allá del por qué si Progen o Siemens o como se llame la empresa puede entrar o decidan poner los medidores de doble vía, que la ministra ayer ya nos decía que se están generando 50 megavatios, generación 100% privada, que el privado, por exceso de sol, le entrega al Estado. O sea, esas demoritas suman. Otras empresas que pueden generar también están demoradas ahí. Todavía creo que tenemos que ir midiendo el tema de la generación eléctrica y apagones algunas semanas más. Sin duda que así va a ocurrir. Don Rodrigo, siempre grato conversar con usted. Espero que se alivie pronto, un buen candelazo, y con el frío que hace allá, a lo mejor un par de candelazos le hacen bien. Creo que el par de tres va a Par de ser tres. un poco. Par de tres. Un fuerte abrazo, Orlando. Invite, Gracias. invite. Ya. Muy gentil. Gracias, don Rodrigo. Muy amable. Son las 7:52. Ahí tienen ustedes la opinión de un analista agropecuario, económico y político, equilibrada en torno a lo que pasa en el país. Hay que trabajar más, hay que producir más y consecuentemente hay que reactivar la economía disminuyendo esa gran cantidad de recursos que se va pagando en una burocracia ineficiente que no aporta al país. De tal suerte que ahí tiene el presidente de la República mucho trabajo por hacer para que lo que se recaude y lo que se disminuya del pago a la burocracia se invierta para hora cierta en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Gracias por su atención, gracias a los amigos de TikTok, hemos llegado a 2.k y gracias a usted, amiga y amigo, por sintonizarnos. Dios permita, sigamos aquí el día de mañana. Pásenlo bien.